there came a sound from heaven. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es el mensaje de la cruz. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Es un placer tener a Dave Smith, Dr. David Watts, Loren Larson, Paris Reagan y el Dr. Jimmy Dupree y ustedes. Y espero que se puedan quedar con nosotros todo el programa, creyendo que será algo que valdrá la pena para ustedes. Comenzaremos donde nos quedamos el día de ayer, versículo 13 del capítulo 8 de Romanos, Dave. Porque si vivéis conforme a la carne. Ahora detengámonos allí antes de continuar. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con vivir conforme a la carne? ¿De qué está hablando, hermanos? Bueno, acá especialmente él empieza en el 12 y dice que somos deudores. ¿Deudores a qué? Deudores a vivir de cierta manera, deudores a vivir esa experiencia cristiana por fe. Ese es el orden prescrito de Dios y por lo tanto si hacemos esto, entonces de hecho estamos operando conforme al Espíritu y esa ha sido la conversación hasta este momento. ¿Qué significa andar conforme al Espíritu y la ayuda del Espíritu? Así que la segunda parte dice acá que si uno no opera en ese orden prescrito de Dios, uno literalmente está viviendo conforme a la carne. Uno anda viviendo el cristianismo de la manera equivocada. Correcto. Así es. Yo diría que esto es igual a estar con una mente carnal. Lo que habla en el versículo 6 y 7 y 8 es la misma idea. Es el pensamiento que él ha estado desarrollando de tener esa mente carnal, de andar conforme a la carne, vivir conforme a la carne. Y creo que si volvemos a Romanos 7, donde vemos a Pablo decir que él está presente con él el hacer el bien, pero cómo hacer lo que quiere no sabe cómo. Y se da cuenta de lo que era la carne, que es su propia fuerza de voluntad, su propio intento de vivir para Dios bajo su propia fuerza. Creo que cuando dices conforme a la carne... Discúlpeme, pero eso es andar conforme a la carne. Correcto, así es. Sí, adelante, no quise interrumpirlo. No, exactamente, ese era mi punto. Eso es lo que significa tener esa mente carnal. Amén, así es. Siempre, cada vez que tratamos de ganar la santificación en nuestros esfuerzos, andamos conforme a la carne. Y yo creo que eso es una parte muy importante que muchas personas no entienden, incluyéndome a mí por mucho tiempo, que no sabía lo que estaba hablando, no conforme a la carne, lo que significa en verdad. Doctor Watts, no se trata tanto el caso de rebelión, sino el caso es de ignorancia, simplemente. De ignorancia. Yo creo que personas que tratan de hacer las cosas apropiadamente, miren el texto, no anden conforme a la carne, que quiere decir que no anden mundanamente y tratamos de entender la santificación de nuestros propios esfuerzos y tratar de ganar la santificación de nuestros propios esfuerzos y nuestra carne. Yo creo que quieren hacerlo bien, pero realmente no entienden lo que se está diciendo. Ustedes como creyentes deberían andar conforme al Espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Y Pablo nos dio eso. Él dijo, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y él crucificado. Permitan que el Señor sepa que su ancla es la cruz de Cristo. Ahí es donde usted está. Y no se va a mover de allí. Porque es la victoria que el Señor ha dado para nosotros. Y Él no tiene otra. No necesita otro. La cruz es el lugar y la posición no solo de salvación, sino de victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así que déjele saber al Señor, al Espíritu Santo, me propuso a no saber cosa alguna sino a Cristo y este crucificado. Y diga al Señor que no depende de usted. No está en usted.
¿A qué me refiero con eso? Bueno, que yo voy a ayunar ciertos días y eso me va a dar la victoria. No, no es cierto. El ayuno es bíblico, sí, si se hace correctamente, es bíblico. Y va a ser bendecido y recibirá ayuda si usted lo hace correctamente. Pero no es la respuesta para el pecado. Y la mayoría de los problemas que tenemos son el pecado. No nos gusta pensarlo de esa manera, pero así es. Ni siquiera está en la iglesia. Millones piensan que porque pertenecen a cierta iglesia, que ellos ya tienen la victoria. Piensan que por causa de que han sido bautizados en agua. Esa es la respuesta. O la Santa Cena, y esa es la respuesta. Y la única respuesta es la cruz de Cristo, damas y caballeros. Y que ustedes lo digan inequívocamente. Es Jesucristo y Él crucificado. No es nada más sino Jesucristo y Él crucificado. Hermano Swagger, la necesidad es de mantener a Cristo como el objeto de nuestra fe, el entender que lo que Él hizo en el Calvario es lo que estableció el nuevo pacto. Así es. Y de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de poner nuestra fe en la cruz. El evento del Calvario fue donde Cristo entrega su vida y establece todos los beneficios, y los beneficios entonces corren a través de este orden prescrito que Dios ha establecido, que demanda fe en quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Estoy un poco cerca de esto por causa de las cartas a lo largo de los años que la gente me ha enviado diciendo: hermano Swagger, soy salvo y lleno del Espíritu, pero no puedo vivir una vida victoriosa. Correcto. Y no lo entiendo. Es por causa de que queremos la obra del Espíritu Santo, definitivamente, claro que sí. Pero Él obra entera y completamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Y Él no obrará fuera de esos parámetros. Eso significa que su fe debe estar en Cristo, no tanto en lo que el Espíritu Santo vaya a hacer por uno. Eso sí, pero solo cuando su fe esté donde debe estar. Y el Espíritu Santo funcionará y obrará y le traerá la victoria como nunca la había conocido o experimentado antes. Si usted permite que el Señor sepa que mi victoria está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Y eso nada más. Correcto, y esa es la expresión del objeto correcto de la fe. Creo que muchos cristianos, caballeros, estarían confundidos o se sentirían insultados si nosotros empezamos a delinear lo que Pablo dice acá, esto de vivir conforme a la carne, las acciones religiosas. Usted acaba de nombrar muchas de ellas, pero él dice, si nosotros vivimos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, morirás. Y eso significa el poner su fe en el objeto incorrecto. Él no quería decir que si nosotros nos morimos de un ataque cardíaco, no. Él quería decir que usted le fallaría al Señor. No solamente eso, pero podría perder su alma si es cristiano. Es la muerte espiritual, separación de Dios. Si usted no sostiene el objeto correcto de fe y el fracaso continúa dominando, eso es un peligro. Pero creo también que la mayoría de las personas leerían esto, estarían verdaderamente anonadados si uno dice que andar conforme a la carne, aunque está leyendo la Biblia, andar conforme a la carne y yendo a la iglesia, haciendo todas estas cosas buenas. El doctor lo mencionó un momento atrás, no piensan de esa manera. Pero Pablo está diciendo que nosotros somos deudores como creyentes del nuevo pacto
para sostener esa fe en Cristo y este crucificado. Ese es el orden prescrito de Dios y cualquier cosa fuera de eso trae muerte. Ahora hay millones de católicos y protestantes que están practicando la cuaresma y están diciendo voy a dejar esto y lo otro por cuaresma, estoy ayunando esto y lo otro. Una persona me preguntó ¿qué va a dejar para la cuaresma? Desafortunadamente yo no dije chocolate porque estuviera mintiendo, no lo voy a dejar. Le dije nada. Bueno, me preguntó, ¿no practicas cuaresma? No lo practico porque si Dios me llama a ayudar a algo, comida o detenerme de comer algo, absolutamente 100 le voy a obedecer a la voz del Espíritu Santo. Pero para decir, bueno, vamos a hacer todas estas fiestas, el martes antes del miércoles de ceniza y después vamos a ponernos ceniza y vamos a retenernos de hacer estas cosas por 40 días hasta la Semana Santa. Es tratando de santificarnos en nuestras obras y en nuestra manera. Y no va a funcionar. Y no va a funcionar. No hay nada bíblico de vivir de esa manera. No hay nada que Pablo nos dijera que hiciéramos eso. Pero esta gente piensa realmente que está logrando algo al ponerse esas cenizas en la cabeza. Es probablemente, yo personalmente tengo amigos pentecostales que fueron al miércoles de ceniza, pues se pusieron cenizas en su cabeza y le gustan mostrar en los medios sociales. Nos pusieron las cenizas hoy y es popular en el mundo y es un comentario triste en la literatura bíblica. Y yo soy un maestro de historia de la iglesia. Me encanta la historia de la iglesia. Yo he estudiado extensivamente todas las eras grandes de la historia de la iglesia por 2000 años. Pero entendiendo que estas prácticas que se desarrollan del tiempo de las reformas y estas cosas que se desarrollaron, no hay nada, no hay victoria en que yo me ponga cenizas en mi frente o diciendo que no voy a comer carne los viernes o lo que sea, que ellos dicen que somos tan culpables como los judíos lo fueron cuando Jesús llegó a la tierra, haciendo las tradiciones de los hombres más importantes que de hecho la propia palabra de Dios. Absolutamente. No solamente lo que esta gente no hará nada a favor de ellos, de hecho, de acuerdo a Pablo, significa que ellos están en enemistad con Dios. Activamente se convierten en enemigos de Dios, están peleando contra Dios. ¿Quién inventó todo eso? Dr. Dupree. Comenzó como los 300 después de Cristo. Y la ceniza viene del Antiguo Testamento. No hay nada bíblico sobre esto. Es lo que estoy preguntando. No hay nada ahí. Lo que toma esa escritura del Antiguo Testamento de el polvo saliste y del polvo regresarás. Bueno, la ceniza supuestamente tiene que ser la ceniza de una palma del año pasado, que es reconocimiento del Domingo de Ramas, cuando Jesús entró y ponían las palmeras delante de él. Entonces tenían que tomar las palmas para el Día de las Rameras. Este año ellos van a ser quemados y eso van a ser las cenizas que van a usar para la gente el próximo año. Sí, amén. Es tradiciones de hombres y para la mayoría de la gente, número uno, no entienden lo que la santificación verdadera es. Ponemos la santificación como lo que hacemos. Entonces, si yo hago esto, entonces estoy santificado. No se dan cuenta, así como usted dijo antes, hermano Swagger, el ayuno es bíblico. Leyendo la Biblia y estudiarla es bíblico. Orando es bíblico, pero se tiene que hacer en los términos correctos. No se puede hacer para comprobar que uno es espiritual o para ganar una santificación. Nuestra santificación debería dirigirnos a esas cosas y no esas cosas dirigiéndonos a la santificación.
Por eso es que la obra de los reformadores, la obra de Martín Lutero, de lo que hemos hablado antes, Martín Lutero era un hombre fallido, pero lo que él dirigió y lo que sucedió con la idea de sola escritura, en sus 5 solas de la Reforma, sola escritura significa por la escritura solamente, no por la autoridad de la iglesia, no por la tradición de la iglesia, así que Lutero se atrevió a escribir la Biblia en alemán para que la persona común la pudiera leer y no solamente que tuviera que escuchar la misa católica en latín. Él estableció la idea de fe sola, sola fide, gracia sola, sola gracia, Cristo sola, sola Cristo y sola de gloria, que significa la gloria de Dios nada más. Estas ideas, nosotros le debemos una gran deuda a todos ellos porque eso presentó el fundamento de lo que nosotros somos el día de hoy. Y la Iglesia Católica, bueno, la autoridad de la Iglesia, lo que el Papa dice es igual a lo que la Escritura dice y eso no es nuestra autoridad, no solo, no está en el Papa en lo absoluto, sino ninguna persona, en ningún obispo, en ningún supervisor, superintendente, ni nada así. Nuestra autoridad es la palabra de Dios, así que estas tradiciones, como el Dr. Dupree nos dijo, que todo esto se originó de Agustín y que se originó de Orígenes y que se originó de los padres de la iglesia, estos puntos de vista y opiniones diferentes que se desviaron y lamentablemente no están bien. Sí, también piden dinero. Sí, así es, absolutamente, y eso es gran parte de todo eso, de las indulgencias que se pagaban para decirles, bueno, denos tanto dinero y la buena saldrá del purgatorio. Aún la misma idea del purgatorio ni siquiera está en el canón de las escrituras que tenemos, así que, y bueno, nosotros hablamos del judaísmo, hablamos del catolicismo, pero cualquier sistema hecho por el hombre de la santificación, cualquier cosa, pudiera ser la santidad, pudiera ser tener el traje de ropa correcta o no dejarse crecer la barba o hacer aquello, o hacer esto, cualquier cosa que sea una fuente hecha por el hombre para la santificación, que nos desvíe y nos aleje de la cruz, eso es pecado y eso es algo que está fuera del orden prescrito de Dios. Y los pentecostales también hemos caído bajo las mismas trampas, ¿cierto? Somos bien creativos. Si leímos 5 capítulos al día de la Biblia, si ora por 30 minutos, si asiste a la iglesia a todos los servicios, entonces el hombre dice, entonces usted es santo. Pero sí hay una cualidad en cuanto a esa fidelidad. Absolutamente. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? Y si nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, si estamos dejando que nos hable, si estamos dejando que nos cambie o solamente estamos tratando de cumplir con la rutina para decir yo voy a leer la Biblia en un año, así que yo voy a leer 5 capítulos al día. Yo no estoy preocupado con la calidad de cuánto nosotros, o la cantidad, sino que tenemos que leer una porción de la Escritura, orar al respecto, meditar acerca de ella, pensar en ella, adorar a Dios mientras leemos y dejar que el Espíritu nos hable a través de la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Y entonces, dice, ¿habrá muchos pentecostales? Sí, especialmente a menores de 40 años que se han enamorado de la liturgia y que se han enamorado de íconos y que aman, por ejemplo, una jovencita que creció en las asambleas de Dios y ella estaba en mi iglesia y ahora ella es una episcopal, va a la iglesia episcopal y dice que jamás había sentido el Espíritu de Dios en una iglesia pentecostal y lo siente en la iglesia episcopal porque a ella le encanta todas esas cosas tangibles que ellos tienen allí, pero bueno, las veladoras y el cortal cristado, íconos y estatuillas, ese no es el Espíritu de Dios. Eso no puede sustituirlo y desafortunadamente muchos jóvenes menores de 40 años jamás han experimentado el verdadero mover de Dios. Así ni es. sentido el verdadero mover de Dios y así como estas otras cosas falsificadas o estas otras cosas como las cosas que pueden tocar o ver, les encanta y es una acusación sobre la iglesia pentecostal que hemos perdido a muchísimos que han entrado a todas estas cosas litúrgicas buscando algo que ellos sienten como que es algo espiritual o más. Si se enamoran del ritual, ¿verdad? Es una seducción, hay una seducción en eso. Pablo nos dijo que
un ídolo, que no hay nada en el mundo, no es nada en el mundo, pero cuando sí adora ídolos, no les está adorando a ellos, sino a demonios. Usted está sentado en la mesa con demonios. Así que Pablo lo que nos enseña que la idolatría, su raíz está en el área demoníaca. Los espíritus demoníacos son los que influyen estos ídolos, y las personas que adoran estos ídolos están sintiendo la presencia de espíritus. Claro que sí, están sintiendo ese área espiritual, pero una de las cosas que aprendemos de las escrituras en Gálatas y también en Primera de Juan es que si usted añade cualquier cosa a Jesús o le quita algo a Jesús, usted aún puede tener a un ídolo de Jesús, entre comillas. Hay una idolatría del cristianismo o la idea de sistemas religiosos o tradiciones de los hombres. Hay una idolatría en el cristianismo que ha sido creada dentro de la iglesia cristiana, y ya no se trata de Cristo, se trata de las cosas que hacemos o las cosas que nos gustan, las experiencias que queremos tener, y hemos abandonado la palabra de Dios. Así que usted puede estar usando el idioma correcto, pero aún estar adorando un ídolo. Y yo creo que ese es el problema que estamos viendo dentro del mundo cristiano. Tenemos a más personas que adoran al ídolo del cristianismo o alguna versión de ello en vez de adorar al verdadero Cristo del cristianismo. Y es ahí donde estamos hoy. Esta es la importancia del mensaje de la cruz. Una vez más, no se trata solamente de un llamado para adquirir victoria sobre los pecados. Este llamado de la cruz está llamando al mundo cristiano una vez más a Jesús, llamándonos a la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario para todo aspecto de nuestras vidas. Así que es una reforma, es un despertar, es lo que Dios está haciendo. Algunos dirían, bueno, están haciendo un Dios de la cruz. Bueno, somos deudores, lea el texto, somos deudores. Lo que se ha descrito hoy por todos los caballeros que están acá en la práctica de la cuaresma es el vivir conforme a la carne. Sí. Recuerde que es lo que se está describiendo en Romanos 8, y es que causa que el Espíritu de Dios obre en la vida del creyente. ¿Y qué es lo que causa que esto no suceda? El vivir conforme a la carne. Todos los que practican la cuaresma están viviendo conforme a la carne. De acuerdo a este texto, si usted vive conforme a la carne, dependiendo de esas cosas para producir resultados espirituales, usted va a morir. Y eso es fuerte. Eso es algo fuerte, pero... Es espiritualmente. Pero, una vez más, yo voy a llegar al hecho que si usted pierde el objeto correcto de la fe, usted puede perder su alma. Sí. Así es. Así que yo voy a llevarlo a ese extremo. Yo creo que en la mayoría de los casos, mientras hablamos de querer vivir correctamente como cristianos, es sencillamente que usted va a fallar. Pero bueno, de todas maneras, dice acá que moriréis. Pero si ustedes a través por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, y es lo que Pablo está tratando de hacer, está tratando de apartarnos de confiar en todo y cualquier cosa que él no ha descrito en Romanos 8, como aquello que nosotros debemos de poner nuestra fe. ¿Este problema era prominente en la iglesia primitiva? Bueno, en todas las edades de la iglesia. Inmediatamente uno comienza a ver que todo, y bueno, algo que yo he estado viendo en el Antiguo Testamento, casi creo que todo libro es una defensa de el verdadero o la verdadera doctrina cristiana. Y es un llamado a la iglesia para perseverar en la verdad. Porque hay muchas diferentes filosofías y tradiciones, el judaísmo aún, hasta sistemas religiosos que se están añadiendo a Cristo. Tenemos el libro de Colosenses, tenemos también un montón de problemas en esa iglesia allí practicando judaísmo, adorando a Jesús y involucrándose en filosofías de hombres y tradiciones de hombres, gnosticismo, y todo está en una iglesia. Inmediatamente en la iglesia primitiva hubo un problema de malinterpretar a Jesucristo, y hay un autor que me gusta leer, se llama Karen Jobs, y ella dijo en su comentario sobre Primera de Juan, qué terrible sería estar ante Dios y aprender que uno se ha gastado toda la vida creyendo incorrectamente sobre Jesucristo, enseñándole a otros a hacer lo mismo,
Y después ella dijo, hay muchos caminos para creer mal de Jesús. Y eso fue algo muy prevalente en la iglesia primitiva y es algo muy prevalente en la iglesia el día de hoy. Siempre ha sido un problema equivocarse con Jesús. El fundamentalismo, gnosticismo, el asceticismo, docericismo, todas Todas esas estas cosas que están sucediendo, es como que si se recicla periódicamente después que se completó el Nuevo Testamento en el siglo 2, 3 y 4. Todavía es un problema. Sí. El gnosticismo no se desarrolló hasta ese momento. Realmente comienza. Su simiente se puede encontrar en el Nuevo Testamento, pero Sí. Empieza Sí. a desarrollarse. sí, Más hoy. sí. Pero es sencillo, si podemos ayudar al pueblo a verlo. Es tan sencillo como el entender en dónde poner su fe. Así es. Esta es la diferencia entre la ayuda del Espíritu Santo y el frustrar la gracia de Dios. ¿Dónde poner su fe? Vamos a poner la fe en las cosas que hacemos y le vamos a decir a Dios, aquí tienes. Tú me debes un poco de poder, un poco de bendición, un poco de favor. O va uno a mirar a Cristo con humildad y decirle gracias por lo que has hecho por mí en el Calvario y depender de Él exclusivamente. Ese es el fallo. Y todas estas cosas que cubren los objetos falsos de la fe que los hombres tienen, se ven bien. Bueno, se ven bien. Yo fui y me puse un poco de Cenizas. y todas son tonterías que llevan a la muerte. Literalmente necesitamos escuchar eso, Sí, nos amén. llevan a la muerte y lo promovemos. Y aquellos que promueven a Cristo singular y la cruz y el entendimiento del nuevo pacto son los únicos que verdaderamente van a poder ayudar a las personas a vivir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, cómo vivir esta vida cristiana por medios de la gracia de Dios. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Usted hizo la declaración de que muchos jóvenes están regresando a la iglesia, pero en su mayoría es otro tipo de iglesia. Sí, leí un artículo la semana pasada que declaró que la ola de personas que están dejando la iglesia se está cambiando y miramos que los jóvenes están regresando a la iglesia. La iglesia que están regresando son ortodoxas, lo que consideramos iglesias altas, esos que son desarrollados en sus tradiciones, sus vestimentos. Sí, religiosas, muy religiosas. Son bien religiosas. El problema es, y lo señalamos en este programa, son esas religiones y tradiciones que sienten que los están conectando con Dios. El término que escucho más y más de los jóvenes, y yo he hablado con muchos de ellos en los últimos años, que están regresando a más iglesias ortodoxas. Dicen que le encanta la reverencia que miran esas iglesias. El problema es que están desarrollando una relación con esas tradiciones en vez de una relación con Jesús y la cruz. Me parece a mí que esa forma de religión elimina el conocimiento experimental de Cristo. Y Dios es una entidad viviente
no una tradición histórica que debemos recordar, sino una entidad viviente que quiere tener esa relación con la humanidad y que esa relación se viva. No tenemos un pedazo de Biblia sin hombres y mujeres que han tenido experiencias con Dios. Dios quiere que usted tenga ese encuentro con Él. Él quiere que usted sea salvo a través de la convicción del Espíritu Santo y que abrace a Jesucristo. Él quiere sanarle, Él quiere libertarle y libertarle del pecado. Él quiere que usted sienta su presencia y su cercanía para adorarle a Él con autenticidad. Me parece a mí que las tradiciones se trata más de tratar de recordar a un Dios histórico en vez de vivir a un Dios vivo. Y hay un Dios vivo que se puede vivir hoy en día y tener y que desea esa relación con la humanidad. ¿Creen tal vez porque tienen hambre y porque realmente no están encontrando la realidad en muchas de esas iglesias que existen? Yo creo que ese es un problema grande, hambre para algo real, Sí. porque yo no sé ustedes, pero en mi experiencia personal, yo crecí en el pentecostalismo, en una cultura de pentecostal, de avivamiento, tengamos un avivamiento, un mover de Dios, un mover del Espíritu Santo. Yo me gradué del Instituto Bíblico en el año 2000 y para mí había un año definitivo en el año 2000 donde no era de hagamos un avivamiento, busquemos la voluntad de Dios, sino que se trató de todos estos métodos del crecimiento de la iglesia, sensible al buscador, edifiquemos iglesias para que la gente esté en las bancas, no importa lo que tenemos que hacer. Yo siento que por lo menos una generación donde ha habido este énfasis del sensible al buscador o entremos estas personas en la iglesia y hagamos programas para las familias, hagamos todas estas actividades, que no estoy diciendo que las actividades algunas no son malas, pero ellos han reemplazado la búsqueda de Dios. Es el evangelio, que es un evangelio que el hombre ha inventado. Correcto, Lo han sí. inventado, pero y también la cultura del avivamiento, buscamos las señales y el mover de Dios, queremos, no estamos buscando a Cristo, sino que el movimiento de Dios, entonces nos alejamos de eso, entonces que la gente venga a sentarse en la banca y realmente no tengamos un mover de Dios verdadero, entonces el péndulo se movió para el otro lado, entonces tenemos una generación y eso me toca a mí específicamente porque tengo sobrinas y sobrinos que ya crecieron, que son cristianos devotos, pero van a iglesias bautistas, van a iglesias reformadas, porque ellos realmente no han sentido la presencia de Dios en lo que estaban haciendo. Nunca tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo en una manera real y poderosa. Yo creo que son salvos. Mis sobrinas y mis sobrinos son salvos, aman al Señor, pero estoy alegre que le están sirviendo a Dios, pero no me gusta el hecho de que están en estas iglesias bautistas y reformadas y no en iglesias pentecostales, porque ellos nunca se les ha dado realmente la cosa verdadera. Lo que Pablo Sí. nos está diciendo es que si queremos el mover del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, uno tiene que poner su fe en el objeto correcto. Usted tiene que andar en el orden prescrito de Dios. Sí. Sí. Cualquier otra cosa es simplemente muerte y causará la muerte. Sí. Separación de Dios. ¿Y cuál es ese orden correcto? Es poner su fe sencillamente, exclusivamente en Jesús, aprender de lo que Él hizo por nosotros para establecer el nuevo pacto a través del Calvario. Es así de sencillo cuando uno lo dice así, pero sí se toma tiempo aprender qué es lo que tenemos, qué es lo que Él ha hecho, y es un gozo el descubrir que si usted necesita paz, Él ya la tiene. Si usted necesita sanidad, también Él tiene eso. Si usted necesita cualquiera de las cosas que están en el nuevo pacto, usted está completo en Él, y su fe en Cristo únicamente es lo que le trae eso. Y si no le enseñan eso, usted irá a la iglesia tras iglesia tras iglesia y usted nunca tendrá una experiencia espiritual verdadera, aunque tal vez tenga una experiencia emocional.
Porque nuestra fe no está en Cristo, nuestra fe está en el mover y la operación del Espíritu. Nuestra fe está en el avivamiento y nuestra fe está en todas estas otras cosas, las cosas que queremos sentir, las cosas que queremos experimentar. Sí, disculpe, adelante. Pablo está tratando de decirnos en Romanos 8 que uno necesita el mover del Espíritu Santo. La única manera de adquirirlo es poniendo la fe en Jesús únicamente y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Todo lo demás es carne. Sí, la gente tiene la tendencia de equivaler el mover la operación del Espíritu Santo, y encuentro que es extremadamente un concepto muy subjetivo para cada persona. Yo no quiero ir a esa iglesia porque yo siento como que es una iglesia muerta. Yo no siento el mover y la operación del Espíritu Santo allí. Pero lo que yo he aprendido en fijarme en ese tipo de iglesias mismas es que esa iglesia no está muerta, simplemente que no es lo mismo a lo que ellos están acostumbrados. Entonces yo creo que debemos tener cuidado con esa declaración también, el mover y la operación del Espíritu Santo, porque la gente tiende una vez más a conectar eso a una experiencia emocional específica por causa de algo más que ellos están acostumbrados a ver. Así que no estamos hablando de lo que usted está sintiendo dentro de una iglesia. Estamos hablando de conectar el mover y la operación del Espíritu Santo con la verdad de la obra de Dios. Y eso tiene que ser claro. Sí. ¿Cómo se siente, caballeros, el vivir, el mover y la operación del Espíritu Santo que le esté dando verdad? Se siente bien, sí, absolutamente, sí. Así Sí es, hay... sí. Él da testimonio. Seguro, y no hay duda que cuando nosotros recibimos la verdad van a haber esas respuestas emocionales Así a la es. verdad y al error, sin duda alguna. Pero lo que estoy tratando de señalar es que yo siento que una de las cosas que yo veo que la gente hace, y por ejemplo uno le puede decir a la persona que está viendo a través de la cadena SBN que necesitan encontrar una iglesia local. Bueno, la persona dice, bueno, no hay iglesia como el Centro Familiar de Adoración en mi área. Bueno, eso probablemente es cierto. Y yo dudo que usted vaya a encontrar una iglesia como el Centro Familiar de Adoración en Henry, Virginia. yo lo dudo altamente porque yo soy de Henry, Virginia, y yo sé que no hay iglesias como el Centro Familiar de Adoración. No va a poder escuchar ese tipo de música, simplemente no va a ser posible. Y tal vez ni siquiera tenga el mismo tipo de estilo de predicación tan elaborado. La pregunta o la situación no se trata de qué es lo que usted siente con la música y el estilo. La cuestión es qué es cierto o verdad de lo que se está enseñando y qué no es verdad de lo que se está diciendo. Entonces, yo es lo único que puedo decir, que tengan cuidado de no conectar el mover y la operación del Espíritu Santo a un estilo de cántico, de predicación, porque ustedes van a perderse de la verdad si ustedes lo hacen. Unas semanas atrás, un miércoles en la noche, el hermano Dani iba a predicar. Joseph y yo íbamos a estar en el panel. En vez, el Espíritu Santo completamente tomó control en la adoración y tuvimos un poderoso mover de Dios. Tuvimos un momento poderoso para sanidad. Fue poderoso. Este pasado miércoles en la noche, el hermano Dani estaba predicando, está enseñando sobre la cruz, y la gente está respondiendo, y el Espíritu de Dios cae sobre él y se para de su iglesia y empieza a predicar. Y todos están regocijándose, y fue un momento poderoso. Y pensé, Señor, estás a punto, ¿qué vamos a hacer aquí? Y después de este tiempo, Él regresó a la enseñanza de la palabra, y sentí que eso fue la cosa apropiada a hacer en esa cosa. No es que necesita que yo afirme lo que está haciendo, pero siendo una persona en la palabra y del Espíritu, teniendo la iglesia basado en la palabra y la predicación, la enseñanza de la palabra es primordial. Y cuando Dios escoge, porque yo creo que cuando tenemos la doctrina correcta y predicamos y le enseñamos la palabra de Dios correctamente, y los dones espirituales se van a mostrar y las señales van a seguir. Yo creo que eso fue un gran ejemplo de, bueno, el Espíritu se está moviendo en la enseñanza, que no fue durante la adoración. Unas semanas atrás fue durante la música, durante la adoración. Pero este último miércoles en la noche fue durante la enseñanza de la palabra. Y el Espíritu de Dios vino en una gran manera. Y yo pienso que fue una buena ilustración. Pero su enfoque no estaba en el Espíritu Santo. Su enfoque estaba en Cristo. Su enfoque estaba en la cruz. Estaba enseñando y predicando
el Calvario y predicando la cruz. Y eso es lo que el Señor realmente llegó y respondió en una manera poderosa. Y ya sea que se diga en una alabanza o cuando uno se siente a enseñar o cuando uno se para alabando, es el contenido, Sí. el contenido del evangelio, no el estilo. De lo que debe de estar hablando es que estas iglesias, doctor Dupree, no saben nada acerca del mover del Espíritu, de lo que usted está hablando. Correcto. No lo saben. Es un misterio para ellos. Correcto. Ellos pasan por rituales y usan sus túnicas y no hay nada de malo con eso si eso es lo que usted quiere hacer. Pero es un ritual que ellos hacen. Es una tradición y sienten que esas tradiciones lo conectan directamente con Dios. Sí, es una tradición. Y eso no es verdad. Lo que nos conecta con Dios es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No hay mover del Espíritu Santo en lo absoluto. Ni siquiera lo quieren, ni siquiera saben de qué se está Oh, no. hablando. Si usted les pregunta o les pide a ellos que lo expliquen, ellos le dirán, vaya a otro lugar mejor. Algunas de las iglesias, las he visto, tienen sus libros con los sermones escritos, algunos por un año adelantado, otros yo he visto libros 3 años adelantados. Ellos le pueden decir en cualquier domingo lo que ellos van a predicar a través de todo el año. Todos los mensajes están imprimidos para... Bueno, el Espíritu Santo no está haciendo eso. Bueno, yo tendría problema con eso propiamente, basado en cuál es el contexto de ese mensaje, ¿entiende? Y con eso es con lo que hay que tener cuidado. Sí, algo que se ha dicho de la predicación pentecostal es que a veces ha sido más irresponsable en cuanto a la organización, en entregar verdad teológica. Se trata más de gente en la multitud que tenga una experiencia en vez de que tengan, o que sea algo que entregue la verdad en el corazón y que traiga transformación. Probablemente hay un problema en ambos lados, que uno puede ser demasiado organizado y demasiado estructurado y no tener ninguna preocupación o cuidado con la dirección del servicio, yéndose de un lado a otro, y por otra parte, donde pudiera haber mejor enseñanza que esté sucediendo. Así que, una vez más, todo esto es contenido. Es el contenido. Siempre le digo Sí. a la gente, yo siempre creo en la predicación expositoria. Me gusta de predicar a través de los libros de la Biblia, pero siempre como predicadores pentecostales especialmente deberíamos de ser sensibles. Bueno, estoy en una serie en Santiago, pero esta semana el Señor ha puesto en mi corazón de pausar donde estoy y predicar un pasaje diferente, un libro diferente. No podemos amarrado tantos a eso que perdemos lo que el Señor está diciendo, pero también al otro lado, cuando nos comprometemos a la expositar la escritura, y hay que aplicar lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, si hay un balance ahí, yo hice un funeral un día y el nieto de la señora era un sacerdote episcopal y quería decir unas palabras y le permití. Y él leyó del libro de la oración común episcopal en el funeral. Y no hay nada mal con lo que leyó, con lo que compartió. Era muy bien, era de la escritura, se estaba citando el Salmos. Entonces, el Señor va a ungir y puede ungir cuando planificamos nuestros mensajes adelantados, pero no podemos ser como el doctor Dupree dijo, atado al calendario que voy a hacer esto. Correcto. Y voy a predicar sobre esto en esta fecha y con ese con el calendario de la iglesia. Eso es lo que desarrolla esa religión seca. Creo que es la relación que tenga el predicador con el texto. Sí. Y tal vez fueron escritas por hombres en fervor por Dios y otra persona llega y lo lea.
Yo sé que nuestra iglesia acá en el Centro Familiar de Adoración, cuando yo llegué acá en el 1987, el hermano Swagger los miércoles estaba dando ese estudio de Primera de Pedro, y ese fue el tema. En los miércoles en la noche siempre se dedicaban a esa exposición o a esa enseñanza expositiva, y después los domingos en la mañana sería una vez más lo que el hermano Swagger sintiese que era necesario, y los domingos en la noche eran más de lo mismo de parte del hermano Swagger o uno de los pastores asociados. Así que había un buen balance, una noche de esa enseñanza expositiva, y también se tenían la sensibilidad al Espíritu Santo. Ahora bien, con esto de la enseñanza expositiva, eso me ganó a mí, porque cuando, aún si no pareciese que fuese el miércoles en la noche, cuando yo predicaba y enseñaba, aún era una enseñanza expositiva y una predicación expositiva, que es el contenido de las Escrituras. Pero una vez más, es lo que nosotros decimos, y le estamos nosotros diciendo al pueblo qué significa ser deudor. Estamos diciéndoles que ellos necesitan mantener su vista en Cristo y únicamente en Cristo, para poder verdaderamente vivir el mover y la operación del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús funciona únicamente cuando nosotros operamos de esa manera. Y todo lo demás es una operación de la carne, lo cual trae muerte. Si usted quiere cambio en su vida, si usted quiere poner a muerte las obras del cuerpo, es lo que dijo Pablo, va a tener que aprender en dónde poner su fe y cómo permitirle al Espíritu Santo la libertad de tomar lo que está en usted o lo que no debe de estar, quitarlo. Y es la renovación de la mente, es la renovación del creyente nacido de nuevo. Y no existe ninguno de nosotros que no debe de ser cambiado constantemente. Constantemente. Él está escribiendo a creyentes. Necesitamos hacer morir las cosas de la carne. Esas cosas que no son piadosas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si no lo hacemos de la manera correcta, estamos viviendo conforme a la carne y vamos a morir. Pero si ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz, vamos a vivir, vamos a encontrar el mover y la operación del Espíritu Santo, ayudándonos a convertirnos en lo que Cristo quiere que seamos. Y este es todo el proceso de ese pensamiento del que está hablando Pablo en Romanos 8. Necesitamos entenderlo, no hay otra manera para ser cambiados. Así es, y Pablo definitivamente está diciendo aquí que la meta que él tiene en mente es que el creyente viva una vida victoriosa. Él tiene esa mente, esa situación en mente. Regresando a Romanos 6, él quiere que cedan sus miembros como siervos para justicia. Él quiere que ellos anden en victoria por encima del pecado. Ellos quieren que eso sea llevado a cabo en sus vidas. Pero si tratan de hacerlo a través de su propia fuerza de voluntad, a través de programación religiosa, modas o lo que sea, ellos van a encontrar la muerte, van a encontrar la enemistad para con Dios y van a encontrar que ellos estarán peleando contra Dios, están dando cosas contra el aguijón. Pero si ellos a través del Espíritu, y eso se regresa a toda esta conversación, ¿cómo pueden hacer cualquier cosa a través del Espíritu? Bueno, una vez más, no vamos a ser eisegéticos aquí. No vamos a decir que Pablo estaba hablando aquí del bautismo en el Espíritu Santo, porque sabemos que él no lo está haciendo. Él está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente en su unión con Cristo. Esa es la conversación que estamos teniendo. Entonces, a través del Espíritu, todo esto se debe lograr a través de el regreso a Romanos 8:2, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo algo a través del Espíritu? Es a través de Jesucristo. Regresando a Romanos 7, yo le doy gracias a mi Dios que por medio de Jesucristo mi Señor, y aquí es donde la victoria está, de aquí es de donde viene la liberación. Así es como nosotros tomamos esas cosas en nuestra vida que no son de agrado a Dios y las ponemos a muerte. Las hacemos morir. Así es, correcto. Sí, yo siento que lo que el Espíritu le dice a las iglesias, eso es lo que el Señor, lo que Juan nos dijo que debemos hacer. Y eso es que significa que la mayoría de nuestra predicación es la cruz. Debería ser sobre la cruz. Y con eso usted quiere decir lo que Cristo hizo, el nuevo pacto, los beneficios. Sí, por supuesto, es un tema muy amplio. Lo es, claro que sí. Miren, el Espíritu Santo tal vez se mueva en otra dirección a veces como lo hace, pero
Si ignoramos lo que él está diciendo, nos estamos perdiendo el punto. Así es, y deberíamos de poner en la mente y los corazones de las personas en los servicios qué significa poner los ojos en Cristo, entender lo que tienen y que salgan de los servicios, tal vez no en la novena nube, pero tal vez será así, pero durante la semana que vivan esa vida cristiana, que van a sentir y van a vivir una gracia de Dios activa, el mover y la operación del Espíritu Santo por causa de la verdad y porque no están tratando de hacer 1000 cosas tontas, sino que ponen sus ojos en Cristo y dependen de Él porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos lo que Jesús hizo por ustedes en el Calvario y en eso tienen que confiar. Bueno, el confiar en el Señor con todo su corazón y que no dependan de su propio entendimiento, eso es predicar la cruz. Pero hoy en día, a luz de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, esto todo está en la Biblia. Así que si yo puedo reforzarle esa verdad al individuo que está en mi iglesia, en mis servicios, y le doy a él o a ella este contexto, cuando ellos salen y enfrentan la vida y enfrentan esas cosas en ellos que necesitan ser cambiadas, y qué bueno que ninguno de nosotros tenemos nada de eso, ¿no? Pero la única manera o medio para poder lograr eso es que mi fe está en ti, Jesús. Yo no puedo derrotar este hábito malo, yo no puedo derrotar esta pérdida, yo no puedo derrotar este deseo por las drogas, yo no puedo derrotar esta envidia, celos o este empuje de tratar de hacerme ver como el mejor. Yo no puedo, pero tú puedes. Tu espíritu puede. Y estoy poniendo mi fe en ti y lo que tú has hecho por mí, pidiendo que hagas en mi corazón lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y ahora entonces estamos hablando del cristianismo. Sí, hay que decirle a la gente entonces que eso es lo que el Señor ha puesto en su corazón. Correcto. Para que ellos tengan. Así es. Y yo realmente no creo que estamos promoviendo la cruz lo suficiente. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, y Pablo dijo miren, yo no creo que el Espíritu Santo va a presentar algo más en el corazón de la gente. Pablo dijo en Gálatas que si alguno, aún un ángel del cielo, viene a vosotros predicando cualquier otro evangelio que lo que yo os he entregado, consideren a ese individuo un anatema. Literalmente que sea maldito bajo el juicio de Dios. Y yo no creo, miren, el mensaje de la cruz, este es el evangelio, es el nuevo pacto. Todo lo que nosotros enseñamos debe de conectarse a Él porque no hay nada en el cristianismo fuera de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, nada. No hay una vida de oración sin ella, no hay ayuno sin ella, no hay estudio bíblico sin ello, no hay escatología sin ello, no hay nada sin Él. Y todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos debe ser enseñado a través de la lupa de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso incluye todo. Y ese incluye de cómo ser buen esposo, esposa, cómo absolutamente. tener una buena familia, Sí. Finanzas. Eso incluirá todo lo que está en el cuerpo. Sí. Estoy tratando de decirlo Sí. porque la gente dice, bueno, usted dice que solamente hay que predicar la cruz. Bueno, sí, es verdad, pero alguien que esté enseñando cómo tener un matrimonio correcto, cómo hacer que funcione el matrimonio, si lo está enseñando correctamente, está enseñando la cruz. Así es. Pero está enseñando ese tema. Así tema. que veremos diferentes temas. No queremos, porque no escuché la palabra cruz 1000 veces, Correcto. que entonces no están predicando la cruz. Si yo estoy enseñándole a usted a depender de Jesús y lo que Él hizo como la solución al problema que usted está teniendo como cristiano, estoy predicando la cruz. Así es, amén. Sí, sí. Recientemente, bueno, no recientemente, pero ya pasaron un par de años, estaba enseñando sobre el ayuno en Crossfire y lo enseñé como, un estado de emergencia. Es un estado de emergencia que el creyente está declarando
una emergencia de fe. Dios, yo sé que tú eres la respuesta para este problema, pero yo necesito que tú llegues ahora. Yo no pude enseñar el ayuno sin dirigir a la gente al cruz del Calvario. No es posible, porque una vez más, todo lo que enseñamos va a estar arraigado y fundado dentro de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Usted no puede ser un buen esposo sin entender la humildad que se requirió para que Cristo muriera en la cruz por la iglesia, o ese amor que nos demostró a nosotros. Así que todo aspecto de lo que nosotros enseñamos y predicamos de la Biblia, y yo sí estoy de acuerdo con usted, porque hay personas que exageran demasiado con ese pensamiento, sí, pero todo va a tener que ser anclado y extraído de la cruz del Calvario, porque ese es el nuevo pacto. Eso es. Se va a conectar al nuevo pacto. Así es. La vida del nuevo pacto, la doctrina del nuevo pacto, todo sale de la cruz. Todo amén. Sale del evento de la muerte Sí. de Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que todo en la Biblia se conecta al nuevo pacto, se conecta a la cruz, y el antiguo pacto no niega al nuevo pacto. Exacto. Literalmente cabe hermosamente dentro de él. Dentro de él, así es. Pero solo porque usted no utiliza la palabra cruz tantas veces en un mensaje, no significa que no está predicando la cruz. Correcto, así es. Sí, eso es exagerar o discutir por semántica el uso de palabras, y nosotros mismos hemos dejado el espíritu de la cruz cuando comenzamos a tener esos argumentos. El contenido, por favor, es lo que seguimos diciendo. Sí, Contenido, sí. contenido. Amén. Es Jesús, es la sangre de Cristo, es lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. ¿A usted le están diciendo que ponga su fe en eso y únicamente en eso? ¿O le están diciendo que siga adelante con todas las cosas, en este caso, de acuerdo a nuestro texto, que solamente trae muerte? Y eso no es lo que queremos. Queremos vida, y vida abundante en el corazón del creyente. Bueno, si usted lo hace, entonces le daremos un premio. Bien. ¿Usted se va a poner también en una? No. Bueno, yo tampoco. Damas y caballeros, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos muy felices y alegres de haber tenido su presencia con nosotros. No se pierdan el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.